Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar este cobertizo hecho con palitos de brocheta y con un poco de cartón. Muy fácil de elaborar y muy económico para que ustedes lo puedan hacer para decorar sus belenes en temporada navideña o si lo quieren elaborar para vender. Bueno amigos, los invito a que me acompañen, que no se pierdan nada de este proyecto y manos a la obra. Bueno amigos, para este proyecto voy a cortar unas piezas en cartón. Aquí ya las tengo cortadas con sus medidas, cartón reciclado de una caja y otras piezas adicionales acá que tengo. Listo, entonces vamos a cortar dos piezas que van a ser las paredes laterales, una que es la pared de fondo, una que va a ser el techo y dos piezas que van a conformar la base. Estas dos piezas después las vamos a unir, aquí ustedes pueden ver. De igual forma yo les dejo los planos, las medidas. Esta es de 15 por 19 por ejemplo, son dos piezas que vamos a unir. El techo pues va a ser una pieza de 13 por 9 a la cual le vamos a quitar por un lado el cartón para que quede acanalado. Y ya basándonos en la medida de esta pieza vamos a cortar otras más para formar el techo. Pues aquí ustedes lo ven así, pero simplemente es cortar a la misma medida y montarlo uno sobre otro. Listo, aquí yo lo que hice fue, para que vieran que son varios, cortarlos, pero realmente aquí los sobremonté, pero entonces los vamos a poner en orden. Listo, miren así, para que quede de esta forma, y después los vamos a unir con pegamento o con silicona caliente. Listo, entonces para que esto nos dé esta forma. Para las paredes laterales entonces vamos a tener en cuenta estas medidas. Miren, estas simplemente van a ser unas guías. Estas tres piezas sí son guías para armar sobre ellas las paredes, o si ustedes la quieren hacer en el cartón pues también va a quedar, les queda muy bien. Listo, entonces para armar estas piezas ya les muestro cómo. Bueno, entonces como les decía, estas son tres piezas que vamos a utilizar como base, porque las voy a armar con palitos de brocheta. Entonces lo que vamos a hacer es tomar palitos de brocheta y colocarlos sobre cada pieza y después los vamos a cortar a la medida. Listo, entonces por ejemplo acá vamos a tomar los palitos que se necesiten para obtener la medida de esta pieza, y tanto el alto como el ancho. Listo. Entonces vamos a cortar los palitos que se necesiten, como les digo, y vamos a armar estas piezas. Entonces aquí ya tengo esta que es la pared lateral derecha, tiene una medida específica de 8 centímetros por 16. Acá tengo la pared lateral izquierda, 8 centímetros por 20, y esta va a ser la pared de fondo de 16 centímetros por 9.5, pero con una variación de un lado de 16 y otro de 20. Listo, para que nos dé esta forma. Entonces así como ustedes ven aquí, lo que hice fue colocar los palitos para que me dé el ancho de cada molde, y después con otro palito lo corté y lo uní simplemente con pegamento blanco. Colocamos pegamento, buen pegamento, y pegamos el palito que nos dé el ancho, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que son tres palos, pero entonces los principales, estos dos de acá, los podemos colocar a una altura no muy específica, de pronto que nos concuerde un poquito, pero pues si nos queda esa variación no importa. Y esta sí va a ser a una altura específica. Miren, aquí tengo marcado 9 centímetros, entonces vamos a colocar este palito del centro a 9 centímetros en los dos lados. Listo, ese sí debe quedar a una altura específica. Ya los otros sí los colocamos así que queden alturas diferentes, no necesariamente, porque pues como este es más alto nos va a quedar diferente. Listo, entonces eso fue lo que hice, colocar los palitos. Al poner este atravesado es el que va a unir todos los palos, entonces buen pegamento. Y este de acá colocamos los dos palitos y el del centro. Estos palitos con los que uní estas piezas, lo que hice fue tomar con un bisturí y quitarle un poco para que me quede plano. Listo, entonces nos va a quedar plano por un lado y redondo así por el otro. Entonces aquí lo pegué, entonces dejo que se unan bien
Después de que se ha secado muy bien, debemos dejar varias horas que seque para que no se vaya a desbaratar lo que hicimos. Entonces después de eso, entonces ya tenemos por esta cara, miren, por esta cara que estamos trabajando, tenemos 3 palos, 2 que están a una altura igual, los otros no importa, y este de acá que le hice una Z para unirlo. Pero entonces realmente este lo vamos a trabajar ya después en esta forma. Ya va a ser así. Y estos dos los podemos voltear y colocarle otros 2 palitos para darle una firmeza pues mejor, para que quede más firme la estructura. Entonces esto lo vamos a trabajar así. Esta va a ser la cara. Listo, esta va a ser la cara realmente sobre la que vamos a trabajar. Amigos, entonces ahora vamos a armar ya las paredes de la estructura. Ya aquí en la base uní las 2 piezas de cartón. Si ustedes quieren, después de pegarlo, le podemos dar unas pequeñas formas o lo podemos dejar así recto. ¿Listo? Entonces ya después de tener estas 2 piezas unidas, también vamos a unir el techo. Como les había mostrado, era una capa inicial o una medida inicial de 13 por 9 centímetros. Y las otras las fuimos pegando una sobre otra, pues ya las capas, para formar el tejado así, para que se vea de esta manera. Pues lo primero que voy a hacer es ubicar el tejado, puede ser así al revés para que lo podamos ver. Vamos a dejar 1 centímetro más o menos de separación de este lado, aquí arriba lo vamos a dejar a nivel. Y con un lápiz o un rotulador vamos a marcar más o menos aquí esta parte. ¿Listo? Marcamos este lado y este lado. ¿Listo? Para que nos quede una guía aquí. Aquí la pueden ver. Donde vamos a unir las paredes. Entonces tenemos esta pared que, como les mostré al principio, los palitos que pegamos van a quedar para atrás. ¿Listo? No van a quedar hacia adentro, sino para atrás. En la parte interna no va a quedar ninguno. Y estas 2 paredes de los lados vamos a pegarlas con el palito que tuvimos en cuenta de ubicar a la misma altura. ¿Sí? Miren. Entonces vamos a tomar el lado largo para que se una con este lado también a la misma altura, para pegarlo aquí. Y vamos a tomar el otro para pegarlo a este lado. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer es, no lo voy a pegar recto, así, con este ángulo de 90, sino que lo voy a hacer más abierto. Miren, entonces lo que voy a hacer es, por eso tengo esta medida aquí del techo, para que cuando peguemos el techo acá, entonces no nos quede bien. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta de que nos quede adentro de esa medida. ¿Listo? Miren, aquí nos va a quedar así abierta esta pared, y esta otra también nos va a quedar un poco abierta. Pues teniendo en cuenta de no pasarnos de esta medida de acá abajo del techo. ¿Listo? Entonces para esto lo que voy a hacer es utilizar silicona caliente, y también voy a utilizar pegamento blanco para darle una fijación adicional. Entonces siempre que pego cartón o madera me gusta utilizar estos dos. Aquí podemos aplicar un poco, así. Vamos a aplicar acá la silicona. Entonces primero vamos a pegar una pared, como les digo, no la vamos a pegar en ángulo recto, sino un poco más corrida, y así puede ser. Entonces esta es la primera pared que vamos a fijar para poder seguir pegando las otras, ¿no? Entonces la vamos a pegar así en diagonal. Miren cómo se ve acá en diagonal. Listo, acá atrás de aquí la vamos a pegar un poquito, más o menos 1 centímetro pasado, y acá atrás también en cuenta 1 centímetro. Entonces ya la pegamos así en diagonal, se sostiene ella. Ahora vamos a continuar entonces con esta. Aplico un poco de pegamento en 3 puntos, puede ser, y el resto silicona caliente para que se sostenga. Y lo vamos a pegar así, de esta forma, tratando de que nos quede acá recto. Entonces lo pego así, y la otra la voy a pegar también un poco abierta. ¿Listo? Para que nos quede así con esta forma. Amigos, entonces aquí, como pueden ver, ya uní las piezas. Cuando las unimos con la silicona, pues eso nos da
una fijación al principio, pero cuando el pegamento se seca pues nos queda mucho mejor. Después de haberlo pegado, entonces apliqué otro poco de pegamento, ¿sí? Como pueden ver aquí por la parte de afuera, aplico, lo distribuyo un poco con el dedo para que, como les digo, nos da una mejor fijación. Entonces, como pueden ver acá en la parte de afuera se ve con sus palitos de refuerzo, y en la parte interna con los palitos que hemos pegado a la misma altura. Entonces ya saben, son estas dos partes de acá, y vamos a cortar dos palitos, uno que sea del tamaño del fondo y otro que sea del tamaño de que nos quede aquí. Entonces no les doy esa medida porque pues dependiendo ustedes si lo dejan un poquito más abierto o más cerrado, entonces así mismo. Entonces estos palitos lo que voy a hacer es aplicar silicona caliente y pegar uno acá, teniendo en cuenta que están estos, los de los lados, estos laterales, los que están a la misma altura. Entonces vamos a pegar el palito del fondo que quede debajo, que quede abajo de este palito, ¿sí? Entonces vamos a pegar uno acá al fondo y vamos a pegar el otro aquí en la parte de adelante también. Entonces uno atrás, uno adelante, pero por la parte de abajo, esto de estos palitos. Bueno, entonces aquí ya pegamos los dos palitos que les había mencionado, y sobre estos vamos a pegar otro más en el centro, más o menos, puede ser en el centro, un poquito corrido, y vamos a dejar que sobresalga un poquito, ¿sí? Así mismo. Listo, entonces ya tenemos una base para comenzar a colocar el piso de esta parte de aquí. Listo, lo vamos a cortar también los palitos, teniendo en cuenta la medida de fondo hacia afuera. Entonces vamos aumentando un poco el tamaño de cada palito. Aquí corté 10 palos. Entonces lo que vamos a hacer es tener en cuenta de que no se nos confundan, y vamos a comenzar a pegarlos de atrás hacia adelante. Entonces podemos aplicar silicona caliente o pegamento blanco. Si es el pegamento blanco, mucho mejor, porque ya tenemos esta base, él se sostiene y nos va a dar más firmeza a la estructura. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer, a comenzar a pegar de atrás hacia adelante, más o menos va a llegar hasta la mitad. Esto ya después les digo que seguimos haciendo. Entonces ahora voy a pegar los palitos. Listo, entonces cuando ya pegamos los palitos, los 10 palitos, llega aquí. Entonces miren cómo se ve, aquí nos quedan dos agujeros. Lo que voy a hacer es colocar una escalera aquí a un lado. Aquí ya está hecha la escalera, ya les explico cómo la hice. Entonces lo que hago es tomar un palito y lo vamos a partir en el centro. Listo, tratamos con cuidado de partirlo al centro, sacar dos palitos así, como pueden ver aquí. Este es un solo palito partido en dos, o si no les sale la primera, pues cortan otro palito, utilizan dos mitades. Listo. El largo va a ser de 10 centímetros, este va a ser una altura de 10 centímetros, y los palitos internos los vamos a cortar de 3 centímetros. Para eso voy a utilizar palitos de paleta para los peldaños. Entonces, lo que hacemos es partir un palito a la mitad. Listo, y de aquí entonces ya vamos sacando tramos de 3 centímetros para irlos pegando acá. Entonces lo primero que hago es pegar los extremos con silicona caliente, colocamos el palito acostado, y los que vamos a colocar de lo pegamos un poco inclinado. Entonces voy a pegar los de los extremos. Listo, y después el resto que voy cortando lo voy pegando preferiblemente con pegamento blanco, y lo vamos a dejar quieto para que él se seque y se fije muy bien. Entonces al final nos va a quedar así, con los palitos inclinados. Entonces esta escalera la voy a pegar en esta parte. Pues ya con esta explicación de cómo hice la escalera, entonces con anterioridad la hacen, o pueden dejar el agujero si la quieren hacer después. Pues esta escalera va a ir aquí. Entonces vamos a completar este espacio con los palitos que nos falten, que el palito llegue hasta el extremo de la escalera. Sí, miren. Entonces vamos a cortarlos en secuencia también, irlo agrandando hacia afuera. Los vamos a pegar, a ver si no se me caen, para que nos quede algo así. ¿Listo? Entonces vamos a completar aquí, fijamos la escalera y ya les muestro qué seguimos haciendo.
Aquí ya completé los palitos para el piso, para la parte de acá arriba. Ya pegué la escalera. Ahora vamos a pegar el techo. Para esto entonces pegué un palito aquí, un palito que quede sobresalido, porque acá en esta parte como no va recta las paredes, entonces nos va a quedar un poquito inestable el techo. Pero entonces vamos a aplicar pegamento en todo este palito y en esta parte de aquí para que tenga por lo menos 2 puntos de apoyo. ¿Listo? Entonces aquí ya aplicamos silicona, pegamento blanco, pues preferiblemente para que nos dé una mejor fijación, como ya les he mencionado antes. Entonces aquí vuelvo y les muestro. Yo aplico un poco de pegamento, así puede ser en 2 partes. Aquí lo voy a aplicar en el centro y aplicamos la silicona. Ya esta nos va a dar la fijación instantánea que queremos y la otra una fijación más duradera. Listo, sencillamente lo vamos a fijar tratando de que quede distribuido el techo más o menos. Si se nos riega un poco el pegamento, pues simplemente limpiamos y tratamos que él quede en varios puntos, quede fijo en varios puntos. Entonces miren, ¿sí ven? Acá hay unas partes donde no queda sostenido, pero entonces este palito es el que principalmente nos va a dar la estabilidad. Bueno, ya después de haber pegado este techo, pues ahora lo único que nos falta es colocar un par de palitos más. Pues vamos a cortar uno que tenga esta distancia, que lo podamos introducir y nos quede bien. Listo, entonces esto lo vamos a pegar con silicona caliente, o si queda a presión, ustedes también pueden aplicar una gota de pegamento blanco para darle mejor fijación. Y teniendo en cuenta este piso, no es con este palito sino con el suelo, con este de acá, entonces vamos a dejarlo arriba de este más o menos unos 2 centímetros. Listo, entonces que nos quede así, unos 2 centímetros, y vamos a cortar otro palito que vamos a pegar en esta parte, teniendo en cuenta este que habíamos dejado sobresalido, ¿sí? Entonces con ese que habíamos dejado un poquito sobresalido y cortando otro que nos dé esta distancia, vamos a pegarlo aquí. Primero pegamos este que les había mencionado y después pegamos otro que nos dé desde la base hasta aquí, hasta el techo, que quede un poquito a presión, y lo podemos pegar aplicando silicona o pegamento blanco, como ya les había mencionado. Listo, entonces para que nos quede así, de esta manera. Listo, amigos, entonces pego esto y ahora vamos a comenzar a pintar. Bueno, amigos, entonces pegamos esto, lo dejamos secar muy bien. Aquí yo ya dejé pasar un buen tiempo para que se seque bien el pegamento, y ahora con pintura negra, pinturita acrílica, lo que voy a hacer es pintar el techo. Entonces lo primero que vamos a hacer es darle una capa de color negro a todo el techo. Listo, entonces lo vamos a cubrir muy bien por acá, por la parte de abajo también, ¿sí? Para que de pronto no darle una mejor presentación. Y aparte de eso, después de pintar el techo de negro, vamos a tomar un color marrón oscuro y vamos a pintar todos los palitos. Listo, entonces primero hacemos el techo, pero aquí les quiero mostrar entonces cómo vamos a hacer, y vamos a comenzar a pintar los palitos. Listo, entonces ya así, sencillamente vamos a pasar la pintura, la vamos a esparcir bien. En otras ocasiones he pintado, no los pinto que queden bien el color definido, sino que lo paso. Si ustedes quieren lo pueden hacer así en esta ocasión, simplemente van pasando el pincel que se vaya cubriendo, pero en esta ocasión quiero aplicar más pintura y quiero darle más color a los palitos. Bueno, amigos, aquí quería mostrarles un poco más cómo estoy haciendo la aplicación de la pintura. En este no descargo el pincel, llego y lo unto, y lo que vamos a hacer es aplicarlo rápidamente. Miren, o sea que cubra al máximo
pero de igual manera nos van a quedar unas partes sin pintar donde se va a ver el color de la madera. Entonces la idea es aplicar la pintura rápido para poderla esparcir. Pues miren, cuando él se va secando van quedando pedacitos sin la pintura, no se alcanzan a ver el color natural un poco. Entonces en esta ocasión aplicamos más cargado el pincel. Normalmente cuando pinto a veces esto, ya les había mencionado, aplico, descargo un poquito en un trapo y lo voy haciendo así. Entonces así nos va a quedar más claro. En esta ocasión, entonces esta es la forma en que lo estoy aplicando. Entonces continuamos y vamos a cubrir absolutamente toda la madera. Listo, entonces aquí terminé de aplicar la pintura en todo lo que es la madera. Miren, entonces como les había dicho, con el pincel más cargado, pero entonces nos van a quedar algunos pedazos así, sin pintar. ¿Listo? Se va a alcanzar a ver algo de la madera. Entonces reforzamos el tono marrón para que sea este el color más que se realza más. Mientras tanto vamos a pintar el techo. Pues para eso voy a utilizar un tono terracota y con un pincel redondo, puede ser así corto, lo que voy a hacer es untar el pincel y descargar un poco. En este sí vamos a descargar un poco el pincel y vamos a tratar de pasarlo así en las canales. Vamos a pintar así de arriba hacia abajo. Entonces pintamos primero las canales, no las vamos a cubrir en su totalidad, por eso lo que yo hago es descargar un poco el pincel, pero sí vamos a dejar que se vea el color, que se vea bien el color. ¿Listo? Entonces no vamos a cubrir totalmente, debemos dejar que se vea algo del tono negro. Después de hacerle así en las canales, lo que vamos a hacer es pasar un poco el pincel ya en este sentido. Esto, como les digo, dejando que se alcance a ver algo del tono negro. Y este paso lo vamos a hacer en todo el techo. Miren amigos cómo queda el techo. Entonces por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a dejar que se seque bien y continuamos ya con la madera otra vez. Entonces voy a tomar un color ocre y vamos a comenzar a pasar el pincel. Descargamos un poco el pincel sin que quede tan seco y vamos a comenzar a pasarlo así para darle ya otra tonalidad a la madera, para que la madera se vea una madera vieja, desgastada. Entonces sencillamente vamos a dar pinceladas de este tono, tratando de que no quede el color tan amarillo, ¿sí? Cuando lo aplicamos lo distribuimos, así como hicimos al principio con el color marrón. Vamos dando pinceladas largas, aplicamos y damos pinceladas largas. ¿Listo? Entonces son pinceladas así, distribuidas, no en un solo pedazo, sino que tratamos de distribuir el tono. También lo podemos hacer incluso con los dedos, ¿sí? Entonces ya vamos a dar esta variación a la madera para que se vea un tono de pronto más natural. Miren cómo se ve, ¿sí? Acá en la parte de atrás ya le he hecho un poco más, entonces nos da una variación y se va a ver como madera antigua. Vamos a hacer ese mismo procedimiento en toda esta parte, aquí con estos palitos también. Sencillamente vamos pasando el pincel así. Recuerden, no vamos a pintarlo totalmente amarillo, sino vamos a dar vetas. Entonces vamos a hacer esto mismo acá en la escalera y vamos a hacerlo en todo lo que son los palitos, toda la madera. ¿Listo? Entonces ahora continuamos haciendo esto.
Listo, aquí entonces ya envejecí la madera, miren cómo se ve. Un efecto que nos va a dar una variación de tonos que hace que se vea la madera antigua. Listo, ya después de tenerlo así, ahora nuevamente aplicamos un poco de pintura de otro tono, color verde oscuro. Descargamos un poco el pincel también y vamos a comenzar a darle un poquito de tono verde en esta parte, sobre todo miren, en esta parte, para dar un efecto de musgo, o sí, cuando las tejas, como las tejas están expuestas a la humedad, a la medio ambiente, entonces se crea este musgo normalmente. ¿Listo? Entonces vamos a dar un poquito de tono verde aquí en cada unión. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo así, en este sentido también. Acá no vamos a cubrir totalmente la teja, simplemente en esta unión. Bueno, entonces aquí ya terminé de darle ese tono a las tejas, miren, ya con esta variación quedan listas. También apliqué un poco de ese color en la base y ahora lo que voy a hacer es cubrir la base con césped artificial. Voy a utilizar dos tonos, verde y este color marrón. Este color marrón también voy a aplicar un poco aquí en la parte de arriba para el cobertizo. Entonces aquí internamente lo que hago es aplicar pegamento, ya como les he mostrado en otras ocasiones. Lo que hacemos es aplicar un poco donde queremos que se vea este material que voy a aplicar. Listo, entonces así es más fácil con el pincel, digamos en esas partes que quedan por allá internas, solo un poco, no hay necesidad de aplicar demasiado, lo que ustedes quieran, como quieran que se vea la apariencia. Entonces vamos a hacer ese procedimiento en esta parte de acá arriba, luego aquí en esta parte de abajo también voy a aplicar de este tono, aplicamos el pegamento, después vertimos, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Miren. Es así. Vamos a hacer que se vea un poco en la parte interna. Y aquí en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo, aplicamos pegamento, lo distribuimos y vamos a vertir acá donde ustedes quieran que se vea verde también. Entonces voy a aplicarlo para que vean cómo queda. Bueno amigos, aquí entonces ya dejé secar muy bien lo que aplicamos. Debemos dejar que se seque bien para poder trabajar aquí sobre esto y no dañarlo. Aquí, como pueden ver, le apliqué un poco también en esta parte, en la parte interna, un poquito nada más. Acá vean cómo queda, si ustedes lo quieren dejar así. Ahora voy a colocar unas piedritas pequeñas de jardín. Entonces lo que voy a hacer es que con silicona caliente las voy a pegar. De pronto podemos primero ubicar más o menos como queremos que queden. Pues miren, así podemos tener piedritas de diferentes tamaños. Por ejemplo, podemos pegar así, acá por el otro lado también. Podemos escoger si hay la posibilidad, o las piedritas que encontremos. También venden piedritas así, estas como para los acuarios, para las plantas. Entonces podemos colocar unas cuantas así para darle un poquito más de un toque natural. ¿Listo? Entonces sencillamente ustedes pegan las piedritas que quieren. Si quieren pegarle piedritas, si no, entonces lo pueden dejar así. Entonces las voy a pegar para que vean cómo queda. Miren amigos cómo queda. Entonces ya pegué algunas piedritas así, para darle un toque natural. Y lo único que me falta es colocar algo de decoración. Ya ustedes pueden colocar lo que quieran, lo pueden utilizar aquí para colocar unos personajes, por ejemplo un nacimiento, pues este cobertizo, o sirve como granero también. Podemos colocar diferentes cosas, animalitos, lo que ustedes quieran. En este caso voy a utilizar estas miniaturas. Aquí tengo unos canasticos que estos sí los conseguí en un sitio, los compré, estas ollitas.
De todos modos, si ustedes quieren saber cómo hacer jarritas, ollitas, entonces yo tengo un video donde enseño a hacerla. Aquí les dejo el enlace para que lo puedan visitar si quieren hacer ollitas y cosas así. Esto pues es una cuerdita, sencillamente la envolvemos. Aquí está esta miniatura de estas lamparitas que las hice en otro video. También les dejo el enlace para que las puedan ver cómo se hacen. Aquí hay unos barrilitos que hice para un viñedo. Estos los hice en icopor. También los podemos hacer en otro material, en porcelana fría. Aquí hay unas frutas que hice también. Miren, todas estas fruticas las hice en otro video. Acá les dejo el enlace también. Entonces lo que voy a hacer es simplemente colocarlo en diferentes partes. Aquí por ejemplo, acá en la parte de arriba podemos colocar barriles. Podemos colocar también acá en la parte de abajo. Todo esto lo podemos pegar, ¿no? Le aplicamos silicona y lo vamos a pegar, entonces, para que no se nos caiga, así, para dar algo de decoración. Aquí por ejemplo estas frutas, estas cositas que coloqué acá, los barriles acá en la parte de arriba. Esta cuerdita la podemos pegar por acá, ya va en gustos donde queramos pegar el canastico. Simplemente podemos colocar algunos por ahí, pegar otros por la pared. Las lamparitas, para la lamparita voy a utilizar unos pedazos pequeños de palito mondadientes, y aprovechando de que estos palos quedan en unas partes, quedan separados, los palitos de brocheta con los que armamos la estructura, miren. Bueno amigos, entonces miren, después de colocar los palitos podemos ubicar ya entonces las lámparas en las partes que queramos pegarlas. Entonces lo que hacemos es aplicar una gota de pegamento blanco o de silicona caliente para que se sostenga un poco y ya nos queda así. Pueden colocar ustedes la decoración que quieran, algunos personajes también. Entonces voy a terminar de ubicar, pego toda esta decoración para que veamos cómo queda ya listo nuestro proyecto. Bueno, aquí pueden ya ver cómo queda terminado. Aquí está este cobertizo, miren acá con las piedritas, los palitos, como quedó el color, el techo, con toda la decoración en la parte interna. Y queda muy bonito como para decorar los belenes, para colocar allí un nacimiento, puede ser también. Entonces, este cobertizo nos queda muy bien para decorar nuestros pesebres en temporada navideña. Espero que les haya agradado amigos. Y recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También puedes activar las notificaciones y compartir este video con tus amigos si quieres. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales y también los quiero invitar a que visiten nuestro nuevo canal. Se llama Arte Maníacos, donde tengo otro tipo de videos que les pueden interesar. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.